Buen día para todos los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Eduardo Suárez Orcasitas. En esta ocasión quise realizar esta pequeña clase de la actividad número 5 de geometría para los estudiantes que bien tengan estudiar con este material. Entonces aquí el tema a tratar es las características y clasificación de los triángulos, en el sentido de que estamos trabajando en este periodo con todo lo que tiene que ver con triángulos. Entonces los triángulos hay una clasificación que se puede hacer según la medida de sus ángulos. Entonces, según lo que mide el ángulo, un triángulo puede ser triángulo rectángulo. ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la medida de uno de sus ángulos es 90 grados. Aquí lo podemos observar en la figura verde, que donde se encuentran estos dos lados, que reciben el nombre de catetos, y hay un ángulo recto. Entonces aquí lo dice de una vez, los catetos son los lados que conforman el ángulo recto. En este caso la línea punteada está aquí, vertical y la horizontal. Estos forman aquí 90 grados. Y la famosa llamada hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces vemos que aquí está el ángulo recto de 90 y opuesto, o sea, este lado de aquí. Aquí en este caso no tiene ninguna marca, pero en este caso aquí es la hipotenusa, se llama la hipotenusa. Entonces aprendamos a identificar el ángulo recto. ¿Cómo identifica un ángulo recto donde uno de sus ángulos es 90 grados? También está el triángulo acutángulo. El acutángulo es aquel triángulo que tiene los tres ángulos agudos, o sea que cuando uno mide cualquiera de los tres ángulos internos de él, tiene menos de 90 grados. En este caso, se dice que el triángulo es acutángulo. Atención que ya va a salir una pregunta abajo en la actividad, una pregunta de este tipo. Entonces, acutángulo, cuando usted mide cada uno de los tres y la medida le da menos de 90. Y el tercer caso es el triángulo obtusángulo. Ese triángulo es el que tiene un ángulo que mide más de 90. Uno solo, ¿verdad? Uno solo mide más de 90 y los otros dos que van a medir menos de 90, o sea, ángulos agudos. En este caso, el ángulo obtuso es el de esta parte de aquí, de esta parte que mide más de 90. Fíjate, la línea punteada ahí está señalando 90 grados. Y se pasa, ¿verdad? Se pasa de 90, o sea que si uno lo mide con el transportador mide más de 90. Y los otros dos, que sería este superior y aquí el otro, son ángulos agudos. Aquí me dicen construir un triángulo rectángulo y colocarle todos los elementos. Entonces, la condición es que uno de sus ángulos mida 90 grados, ¿verdad? Y colocarle los tres elementos que vimos allá, ¿verdad? Y no es necesario colocarle solamente los que vimos hoy en esta clase, porque si aquí tiene más elementos, ¿verdad? Los vértices y eso no se lo vamos a colocar. Entonces los elementos principales, sí, para que nos vayamos ya cuando vayamos a ver el teorema de Pitágoras, ya estemos familiarizados con el triángulo rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo mide 90 grados aquí. Algo importante que hay que tener en cuenta. Siempre el ángulo de 90 va a estar donde se encuentran los dos catetos. Va a estar siempre donde se encuentran los dos catetos, ¿verdad? No lo vas a encontrar por allá con la hipotenusa. Este ángulo de 90 nunca va a tocar la hipotenusa, nunca va a tocar el lado más largo. Este es el lado más largo, la hipotenusa de mayor longitud. Entonces, aquí la explicación, este es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Otra cosa que hay que mirar es que donde quiera que está el ángulo de 90 grados, se representa con un cuadrito o con un rectángulo, ¿verdad? Aquí en este dibujo, bueno, no se hizo así en el verde, en el inicial, pero la nomenclatura de la geometría es así. Cuando uno vea un ángulo sin que siquiera tenga el 90, uno ya dice tiene 90 grados. Bueno, aquí una actividad para enviar al docente. Dice colocar el nombre a todos los elementos del siguiente triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí hay que colocar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, ¿cierto? Aquí el segundo, clasifica los triángulos según sea obtusángulo, acutángulo o rectángulo. La explicación que vimos en clase. ¿Por qué este es tal? ¿Por qué este es tal? ¿Y por qué este es tal? Y explicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo ha clasificado así de esa manera, ¿verdad? La explicación es porque, bueno, el obtusángulo ya sabemos
que es porque tiene uno de sus ángulos mayor de 90 y así con los demás, ¿no es verdad? Dice 3, responda falso o verdadero. Todos los triángulos equiláteros son acutángulos. Te va a colocar aquí si es verdadero o falso. Esta, mire, los catetos se encuentran en el triángulo obtusángulo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Los catetos. ¿Dónde vimos los catetos nosotros? ¿En el triángulo obtusángulo o en otro? Entonces, aquí hay que colocar verdadero o falso. El triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Verdadero o falso? Hay que tenerlo pendiente ahí. Dice la cuarta, mire, en un triángulo rectángulo, el lado de mayor longitud recibe el nombre de cateto, hipotenusa. O ahí ese triángulo rectángulo dice que todos los lados son iguales. Bien, anímese que está muy fácil esta actividad. Un ángulo agudo mide un ángulo agudo, mide más de 90 grados, exactamente 90 grados o menos de 90. Una sola verdadera aquí, ¿verdad? Pregunta 6, ya vamos a terminar. Un ángulo obtuso mide más de 90, menos de 90, exactamente 90. Ya lo vimos en clase. Un ángulo recto mide, ¿cuánto mide un ángulo recto? Exactamente 90, más de 90 o menos de 90. Gracias, bendiciones de Dios para todos. Cualquier cosa me escribe al WhatsApp o al correo personal. Que tenga feliz día.